Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en el cuarto y último encuentro acerca de introducción a la Cábala. Si no viste los anteriores, te invito por favor a verlos, así este último cobra mucho más sentido. Tengo en esta oportunidad a mi compañera de la maestría, a Dalia Siman. Ella es de la Ciudad de México, está casada hace 25 años con Jaime Shore y tiene una hija que se llama Ariane de 20 años y un hijo Alan de 16. Tiene una licenciatura en comunicación, una maestría en creación literaria, una maestría en estudios judaicos y una maestría también en Kabbalah. Es maestra Naam y Shakti Naam Yoga, trabaja dando clases de Kabbalah en la comunidad de Betel de México, en la Universidad Hebraica y en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Es la encargada de la mikve, la balanit de la mikve de la comunidad Betel de México y ha sido parte del coro Shirati de la comunidad durante 12 años. Ha publicado 3 novelas del género novela corta y es colaboradora de la revista de la comunidad Betel y de la comunidad Ashkenazí de México. Ha grabado 7 CDs para meditación con mantras en hebreo y nuevamente le damos la bienvenida a Dalia. Contanos, Dalia, hoy nuestro tema es el árbol de la vida. Dale, Sí, contanos todo tuyo. muy contenta de estar aquí y de hablar sobre el árbol de la vida y que conozcamos esta herramienta que es un modelo de autoconocimiento, de profundidad, que nos va a abrir una visión sobre cómo está construido este universo, cuál es la forma en la que nos podemos relacionar con él y bueno, ver cómo esto está activo. Porque cada uno de nosotros, dicen, somos un árbol de vida. Así que vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con una presentación porque nos va a ayudar a ver el sistema, el modelo, y que nos vayamos familiarizando con él. Así que si les parece bien, vamos a compartir y vamos a empezar con la presentación. Así que bueno, vamos adelante. El árbol de la vida. El árbol de la vida, bueno, es este modelo que conocemos, algunos, otros no, ahorita lo van a ver específicamente, aunque este dibujo más o menos lo explica, pero bueno, ahorita lo vemos a detalle. El árbol de la vida se considera una guía. Si nosotros pensamos que tenemos que llegar de un punto al otro, si empezamos a estudiar el árbol de la vida, tenemos la forma de llegar, ¿sí?, en estas coordenadas. Entonces, en realidad, me gusta utilizar la forma moderna de llamar a la guía como el Waze que utilizamos actualmente, porque el GPS ya es de otro tiempo, pero que nos sirva para saber a qué se refiere. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a un lugar, pero tenemos diferentes caminos para hacerlo, ¿sí? Y el árbol de la vida nos plantea esa posibilidad. Entonces, es una guía, ¿sí?, que nos ayuda a transitar, ¿sí?, en lo que llamamos la experiencia de vida para podernos acercar a ese punto. Ese punto es Dios, ¿sí? Ese punto es la conexión con Dios. El árbol de la vida explica la conexión que hay entre el sistema. Entonces nos habla de una dinámica, nos habla de que hay un principio que es el creador, que es el Ein Sof, y existe esta creación, ¿sí?, que es emanada por el Ein Sof y que todo el tiempo está siendo pulsada, quiere decir que todo el tiempo hay una energía vital que hace que ese universo funcione y que se mantenga en su continuo. Porque hay una voluntad divina y que en la medida que nosotros nos adentramos al modelo del árbol es que podemos empezar a explicar cómo se relaciona entonces el creador con su creación y podemos vincularnos nosotros a través de adentrarnos al árbol de la vida. Todo el sistema nos habla de dimensiones, quiere decir este universo para los místicos es creado en diferentes dimensiones, quiere decir está construido en esta multidimensionalidad y todo está conectado a través de una fuente de luz que está continuamente emanando. El término, de hecho, para hablar de esta fuente es el Kav. Kav es una línea de energía que todo el tiempo está fluyendo y que está organizando, manteniendo el orden en el sistema. Entonces, tenemos el árbol de la vida. Son estas 10 esferas y aquí principalmente lo que está planteando es el CAF, cómo baja la energía, cómo se mueve la energía dentro del sistema. Entonces hay una fuente, suponiendo que sería arriba del número 1, digamos, de esta primera sefirá que vemos en el modelo, tendríamos que pensar que todo lo demás es Ein Sof. ¿Sí? Y todo está construido con la esencia del Ein Sof. Y todo el tiempo la luz del Ein Sof, ¿sí?, de este creador, está emanando y está manteniendo la dinámica. A esta línea muchas veces le llaman el rayo.
de luz, como si fuera realmente un rayo, como cuando vemos en el cielo, ¿sí? Porque todo el tiempo, primero, está contenido como luz y además está teniendo ese efecto, ¿sí? Es una proyección de la energía, ¿sí? Que se está manifestando en la creación y que hace que este universo funcione. Ahora es muy importante, ¿para qué existirían estas dimensiones? Lo que dice la Kabbalah es que cada una de estas dimensiones, que son estas 10 esferas o sefirot, están funcionando como transformadores. Quiere decir que cuando tú tienes conectado un aparato eléctrico directamente a la luz, si no tienes un transformador, ¿qué puede pasar? Si viene una carga fuerte, ¿sí? Se puede destruir, ¿sí? Puede recibir una descarga, explota y se quema. Entonces, ¿qué es lo que dicen los cabalistas? El Ein Sof, la potencia de la energía del Ein Sof, es algo de lo que no podemos nosotros recibir en esa fuerza, ¿sí? Porque la vasija no puede contener la energía más pura. Entonces, para que pueda funcionar esta creación, tiene que haber un transformador, quiere decir estas diferentes dimensiones de la energía que permitan que nosotros podamos experimentarla, ¿sí? Entonces funciona como un regulador. Este es el árbol de la vida, para que lo puedan ver. Cada una de estas dimensiones tiene un nombre. El nombre tiene que ver con una cualidad, ¿sí? una cualidad de lo divino. Y hay muchas formas de adentrarnos a cada una de ellas. Hoy vamos a ver algo de esto, pero para que conozcan el árbol, estas 10 esferas y 22 caminos. Y aquí aparece una semiesfera, lo vamos a ver al final, pero porque puede ser que alguien ya vaya contando y diga, no, son 10, son 11, ¿sí? Este es algo que tiene que ver con toda la unión del sistema, lo vamos a ver. Tenemos Keter, tenemos Jochma, tenemos Binah, tenemos Gesed, tenemos Geburah. Voy en el orden del rayo. Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Esas son las 10 dimensiones del árbol de la vida. Y después tenemos esta semidimensión, que es Dat. Sabremos un poquito más qué significa. ¿Okay? Traigo esta definición porque me parece interesante, nos va a servir para adentrarnos al modelo. Es una definición del libro Maaseh Bereshit de Mario Saban. La importancia del estudio del árbol de la vida tiene que ver con el autoconocimiento personal de las energías internas, porque nosotros somos un árbol de vida que están operando esas energías dentro de nosotros. Si conocemos cómo funciona el sistema del que somos parte, aprendemos de nosotros mismos. Entonces, el modelo del árbol de la vida tiene una visión cosmogónica de la creación y a su vez podemos traer el modelo hacia nosotros y de esa manera vincularnos. O sea que es como una metacognición. Sí. ¿Sí? Si tú aprendes del macro, ¿sí? Entonces estás conociendo el micro y puedes entonces trabajar en el micro y de esa manera estás también entonces conectando con el macro. Entonces este es un modelo que habíamos dicho que se maneja con la idea de que hay de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Nosotros somos partícipes en el proceso de la creación porque somos activos en el sistema, porque somos parte de él. Lo interesante es que nos sirve para conocernos, que no solo se queda en lo cosmogónico, sino que nos da la idea de lo cosmogónico para poder entendernos a nosotros como creación. El árbol de la vida nos explica la manifestación del infinito, del Ein Sof, en el campo de la finitud. Quiere decir que hay un límite, ¿sí?, creado para que pueda existir la creación. Y si nosotros empezamos a entendernos desde el límite, entonces podemos entendernos también, ¿sí?, en la expansión de ese límite. Entonces podemos empezar a ver más, entender más del sistema, ¿sí? Dios, que es llamado, denominado como este Ein Sof, como este infinito, tiene una voluntad divina de dar. Se utiliza la palabra deseo. A veces causa controversia usar la palabra deseo pensando en Dios. Obviamente es el lenguaje humano que trata de explicar, ¿sí?, el proceso divino, y eso es lo que nos alcanza porque tenemos un límite, pero se entiende como que hay una acción creativa, ¿sí? El Ein Sof, Dios creador, tiene una voluntad creativa, una voluntad dadora. Sabemos, una voluntad dadora de amor, ¿sí?, de su amor incondicional, que es su esencia, ¿sí?, que es la esencia de todo al final, ¿sí?, el amor. Entonces esa voluntad hizo este proceso de autocontracción del que ya hablamos y crea este espacio, esta vasija a la cual poderle dar. Si yo tengo esa voluntad,
¿sí? Ese deseo de dar amor, necesito tener un otro a que dárselo. Y entonces, en esta dinámica es que empieza a operar el árbol de la vida. ¿Okay? El árbol de la vida se estudia en diferentes dimensiones. No vamos a poder entrar a profundidad en ello ahora, pero bueno, tenemos un parteaguas para abrir esta ventana. Podemos entender el árbol de la vida a nivel de los universos, estamos hablando en el macro, y entonces la forma en la que se categoriza esto es en 5 niveles, ¿sí? 5 dimensiones. El Adam Kadmon, que es el plano general de la creación, el nivel, el mundo, el universo de Atzilut, que es el nivel de la emanación, en donde está la información. Tenemos el nivel, el proceso de Briah, que es la creación. Tenemos el modelo del universo de Yetzirah, que es la formación. Y tenemos el universo de Asiah, que es la acción. Entonces, lo que nos habla este proceso es cómo empieza el proceso, desde la fuente hasta su manifestación. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que aprender del macro para traerlo al micro, lo que los cabalistas utilizan para poder hacer esta relación es hablar del alma. Entonces, en el macro se habla de los universos y en el micro se habla del alma. Cada uno de estos niveles también está operativo en nosotros. El nivel más elevado, ¿sí?, de nuestra conciencia, ¿sí?, es el nivel de Yehida, que tiene que ver con la unidad. El siguiente nivel de nuestra alma, de nuestra conciencia, tiene que ver con la voluntad, ¿sí?, con nuestra voluntad para poder ser parte activa en ese sistema, que es denominado como el universo, el alma Hayá. Tenemos después el siguiente nivel, que es la Neshama, y aquí palabras que ya a lo mejor pueden resonar. La Neshama, que tiene que ver con el alma intelectual, quiere decir que nosotros estamos construidos de tal manera que nos relacionamos con el universo a través de nuestro intelecto, pero tenemos que desarrollarlo, tenemos que activarlo en conciencia para poder realmente hacer esa conexión, ese vínculo. Tenemos el alma Ruach, que tiene que ver con nuestro aspecto emocional, somos seres emocionales, entonces también experimentamos la creación a través de las emociones. Y tenemos el nivel del alma Nefesh, que es la parte del alma más instintiva, más básica, ¿sí?, la que reacciona. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que todo está construido de esa manera, y nosotros podemos imaginar que tenemos que ir refinando el modelo, en la medida que nosotros vamos trabajando en estos diferentes niveles de nosotros como alma, entonces también estamos conectando a esos niveles en el macrocosmos, y entonces ahí es donde empezamos a contribuir a la restauración que habíamos hablado en la clase anterior, que nosotros somos parte de este universo activo y estamos contribuyendo en la medida que nos vamos refinando, que vamos aprendiendo a ese tikkun olam, ¿sí?, a ese mundo que está vibrando en unidad. Y para sumar un elemento más, también podemos estudiar el árbol de la vida a través de la palabra. Y el eje central en este estudio tiene que ver con el tetragrama, ¿sí?, el nombre de las 4 letras. Entonces, cada una de estas dimensiones está representando un aspecto de lo divino, un aspecto de la creación, cada una de las letras. Yud, Kei, Vav, Kei, es donde estamos conectando con el tetragrama, lo que estamos haciendo es relacionarnos con el universo, y este modelo también lo podemos aplicar al árbol de la vida. Las fuerzas del universo se están manifestando continuamente, ¿sí? La luz divina sí es un continuo, pero el modelo nos va organizando la información. Entonces, si nosotros tenemos un orden, entonces podemos acceder al orden, porque necesitamos ese orden en nuestra mente. Necesitamos la organización del modelo. Entonces, por eso, ubicar estas 10 dimensiones y entender cómo esto está funcionando en una interconexión nos ayuda a adentrarnos al modelo. Me gusta poner un ejemplo como la tabla periódica. Si nosotros imaginamos esa tabla periódica que estudiamos en la escuela, que la teníamos casi siempre colgada, ¿sí?, nosotros aprendimos cada uno de estos elementos y nos aprendimos cuál era su nombre, ¿no?, y después sabíamos qué era, y ahí queda. Pero ¿qué tal si de pronto nos damos cuenta que toda la tabla periódica está en nosotros? Que nosotros estamos construidos con cada uno de esos elementos. Bueno, de la misma manera imaginemos el árbol de la vida. Si lo estudiamos solamente como un modelo, que también podemos tener un gráfico y dejarlo ahí,
nos quedamos en una forma de estudiarlo. Pero cuando vemos que esto puede ser un proceso de autoconocimiento para relacionarnos mejor con el sistema, potencializar la luz, ¿sí?, que está en el sistema, y entonces experimentar la unidad, hacia allá es hacia donde van los cabalistas. Quieren poder llevarnos a la práctica, ¿sí?, poder llevar este modelo, ¿sí?, a una forma consciente. ¿Okay? 10 dimensiones, 22 caminos. Hay mención del modelo de Sefirot ya en el libro llamado el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, que es uno de los libros más antiguos de Kabbalah. Lo mencionamos en su momento, es un libro que aparentemente aparece en el siglo II de la Era Común, y después se sigue utilizando en el medio, mientras se va desarrollando en la mística, hasta que llega a lo que llamamos ya Kabbalah en la Edad Media, y entonces se sigue estudiando. Hoy seguimos estudiando el Sefer Yetzirah, nos explica cómo todo está formado a través de las letras y los números, y justamente el Sefer Yetzirah comienza diciendo, con 32 senderos de sabiduría, ¿sí?, todo ha sido creado. Entonces después, en el desarrollo del lenguaje, del refinamiento del lenguaje de la Kabbalah, los cabalistas dicen, aquí está lo que está diciendo el Sefer Yetzirah en el árbol de la vida. 10 esferas, 22 caminos, 32. ¿Sí? Interesante, antes de entrar en las Sefirot, 32 en gematría es Lev, ¿sí?, corazón. Entonces, mucho del desarrollo de esta idea en la tradición es que nosotros tenemos toda esta información, ¿sí?, como semilla, como potencia. Y en la medida que nosotros vamos haciendo este trabajo de aprendizaje, ¿sí?, de profundidad en nuestra experiencia, en nuestra alma, en nuestra relación con el universo, con la creación, entonces lo que vamos haciendo es despertar, ¿sí?, develar, revelar esa información que ya está ahí. Y entonces cuando lo empezamos a hacer, empezamos a experimentar con mayor plenitud esta creación. Esa es la posibilidad que nos da el estudio del árbol de la vida. Está en el corazón. Y de hecho, si nos vamos un poquito más allá en esa información, nos vamos a la fuente, nos vamos a la Torah, que esto también es una metáfora muy linda, construida de la realidad de lo que nos dice el texto. El texto empieza con la letra Bet, el texto de la Torah, y termina con la letra Lamed. Entonces, si nosotros vemos lo que nos quiere decir es que las mismas letras al revés. Quiere decir que nosotros, en la medida que hacemos ese proceso, porque nosotros estamos, digamos, en la parte de abajo del modelo, en la medida que nosotros empezamos a trabajar hacia arriba, es que empezamos a poder revelar esa información en el corazón. ¿Sí? Porque realmente somos un árbol de vida y ahí está esa semilla, ahí está ese ADN hace rato, o en la clase de anterior que hablabas de que si existía un ADN, ¿no?, y nosotros podemos hacer contacto con él. Bueno, de alguna forma, utilizando ese lenguaje, es como si nosotros tenemos un ADN espiritual, tenemos una información divina. Y en la medida que nosotros vamos trabajando en nuestro sistema, empezamos a activar esa potencia de la divinidad. Y entonces podemos realmente empezar a experimentar distinto, ¿sí?, la creación, nuestra vida. Mientras estás hablando, estoy pensando como en un cono hecho de círculos concéntricos, como, no sé, imagínense, de hecho de metal, que se va abriendo así, entre que uno más profundiza, por el otro lado también más se va abriendo, expandiendo y va como creciendo. Y esto, como que así es, muy lindo. No sé si ahorita tengo aquí no sé si la voy a encontrar rápidamente, pero ahorita va a aparecer una definición que tenía ahí de lo que estás describiendo en la Kabbalah. Lo voy a parafrasear, de Jaime Barilco. A la Kabbalah solo se le puede ingresar desde abajo, quiere decir un poquito lo que estás diciendo, o sea, nosotros tenemos que adentrarnos a las profundidades y eso hace que se expanda la visión, que se expanda la perspectiva. Entonces nuestro trabajo, dicen los cabalistas, es ir hacia abajo, y eso es lo que nos lleva hacia arriba. O sea, no es como muchas veces queremos ascender, sino que tenemos que descender realmente para ascender. Entonces sí, tenemos que ir hacia ese punto más profundo del alma, del ser, y eso es ahí donde nos va a revelar, y eso es lo que va a generar la expansión de la conciencia. No siento,
no sé, en función de lo que te estoy escuchando, ¿no? No siento que sea como un descenso, sino como un profundizar. Sí, lo que pasa es que obviamente las palabras no siempre nos van a dar un límite, Sí, entonces sí, se utilizan estas palabras, sí, se sí, utiliza esta idea, hay que ir abajo para ir arriba, para ascender. pero en realidad también lo puedes decir, es ir adentro, ¿sí? Para realmente ir hacia afuera, para expandirte hacia afuera. Entonces, como es arriba, es abajo, o sea, realmente eso también viene quizás del intercambio con otras filosofías, pero es algo que se habla en Pero siguiendo Kabbalah. con la idea del Tzimtzum, digamos, si hay una contracción, hay una expansión Expansión. también, entonces por eso, no sé, me gustan más también como la imagen del latido, ¿no? Uh -huh. Esto que en momentos que para que se contrae o momentos que se expande, Claro. momentos que se vacía o momentos que se llena. Sí, claro, de hecho, ese es el proceso en la Kabbalah, vaciarse y llenarse, es como también la respiración. Nosotros cuando inhalamos y exhalamos eso estamos haciendo un tzimtzum continuamente, estamos dando espacio, haciendo un vacío y después llenándolo, ¿sí? Con lo nuevo. Entonces ese proceso es el que nos lleva realmente a un estado distinto de conciencia. Cuando lo hacemos con conciencia, obviamente, ¿sí? Entonces podemos conectarnos con mayor potencia a la luz. Vamos a hablar un poquito de las dimensiones del árbol de la vida. Esto es solamente un paso muy por encima, pero que abra esa posibilidad, ese interés y que veamos con otra visión este modelo del árbol de la vida. Me gusta plantear de abajo hacia arriba. ¿Sí? Siempre empiezo con la sefirá de abajo hacia arriba, aunque el modelo, la primera emanación realmente es la esfera que está hasta arriba, que es Keter. A mí me gusta pensar en que tenemos que ser humildes y que tenemos que acercarnos desde lo que está más cerca de nosotros y es donde más tenemos que trabajar, ¿sí? Que es Malhut, que es la esfera que está abajo. Pero lo interesante es que otra vez todo se une. Cuando estás haciendo ese trabajo, en realidad no hay un arriba y un abajo, ¿sí? Hay una experiencia que sucede dentro, en el centro. Tomémoslo humildemente desde el punto de partida El más punto, cercano, punto de sí. partida más cercano. A Okay. mí, a mí me gusta ello. Entonces, Malhut, que es la dimensión que está hasta abajo, aquí está marcada en el modelo, ¿sí? Que representa el nivel de la materia. ¿Sí? En el nivel de los universos es el universo de Asia, en el nivel del alma tiene que ver con Nefesh, el alma más instintiva, más básica, y incluso trayendo el lenguaje, el modelo del tetragrama, sería la última Hei en el modelo del nombre de las 4 letras. Entonces, cuando estamos hablando de Malhut, estamos hablando del reino. Reino tiene que ver con todo lo que experimentamos en este campo de la realidad, en la que existimos, en la que estamos, donde estamos ahorita dialogando. Todo lo que parece que vemos, todo lo que tiene que ver justamente con lo que experimentamos como sensación, ¿sí? Nuestra experiencia en lo material. Y dice el Rav Nachman de Bratslav, la conciencia de Malhut tiene que ver con ocupar nuestra silla. Cuando eso lo traemos a nosotros y al trabajo que nosotros tenemos que hacer, es cómo vivimos nuestra experiencia material y cómo hacemos para que nuestra experiencia material suba, ¿sí? De vibración, suba de nivel, suba de conciencia. Nosotros vivimos, ¿sí? Nos levantamos y vivimos, pero ¿qué tal si cuando nos levantamos y hacemos este momento de conciencia y cuando nosotros decimos modé, modani y realmente nos levantamos con ese nivel de agradecimiento y de reconocimiento de que nuestra alma ha regresado a nuestro cuerpo para poder experimentar esta creación, entonces desde ahí empezamos a vivir distinto este nivel de Malhut, este nivel de la acción. Y eso nos va a llevar a seguir creando, generando acciones que tengan, ¿sí? Una mayor conciencia. Entonces, ese es el nivel de Malhut. Después tenemos el nivel de Yesod, la esfera de Yesod, ¿sí? La dimensión de Yesod. Yesod es fundamento. Cuando estamos hablando del fundamento, estamos hablando de lo que sostiene todo el sistema. Entonces, si nosotros pensamos en la base, tenemos que imaginar que esa base tiene que estar firme. ¿Sí? Si el fundamento no está firme, entonces el universo, ¿sí? El sistema se colapsa. Eso lo sabemos, podemos pensarlo también justamente. Desafortunadamente tenemos las experiencias de lo que pasa cuando viene un terremoto, ¿sí? Y que justamente cuando el fundamento no estuvo bien construido en relación al resto del sistema, ahí es lo que más probablemente puede suceder, es que sí se colapse. Entonces pensemos así, necesitamos construir un fundamento sólido. Todo esto tiene que ver con nuestro trabajo de perfeccionamiento.
Cuando lo traemos el árbol hacia nosotros, se habla de la forma en la que vamos construyendo la identidad. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos reconociendo como almas, como seres que estamos aquí para poder recibir, ¿sí?, la luz divina, entonces vamos construyendo, ¿sí?, una identidad, vamos construyendo esa conciencia de que somos seres humanos creados para poder experimentar esta creación. Entonces, cuando vamos haciéndolo siempre con la conciencia divina, ¿sí?, vamos construyendo ese fundamento. Tzadik Yesod Olam, dicen los Jajamim, ¿no? El universo está construido sobre el fundamento del tzadik, sobre el justo, sobre el que está claro en su identidad, el que sabe cuál es su lugar en este universo y sabe cuál es su lugar en relación a un otro. Entonces, hacia ese lugar se va construyendo en Yesod. Esto es mucho más profundo. Tiene que ver también con la autoconciencia, ¿no es sí, cierto?, de la unicidad y de la singularidad, y que cada uno de nosotros está hecho a imagen y semejanza de Dios y de lo sagrado de lo que cada uno le puede aportar al mundo y que nadie puede reemplazar a nadie, ¿no es cierto? Así es. De hecho, empieza en el desarrollo de esa particularidad que nos debe de llevar a esa conciencia de unidad, pero eso se construye más arriba en el árbol. Eso ya hablamos, por ejemplo, del centro, que es Tiferet. Yesod es el puente, y tenemos que construir esa identidad, tener claro que somos esa gotita de agua del mar, ¿sí? El mar es el todo, y nosotros solo somos una gotita, pero tenemos que asumir esa gotita para poder entender en la totalidad. Entonces es parte de esa construcción. Después tenemos, y vamos en el orden, así como planteamos el rayo, ¿sí?, el Kav, bueno, vamos igual, pero hacia arriba. Entonces vamos a conocer un poquito sobre Hod, ¿sí?, esta dimensión. Hod, que tiene que ver con la gloria. Cuando hablamos de la gloria, otra vez las palabras, pero se habla de la gloria divina, se habla de la presencia divina a través de lo que emana esta creación de esa divinidad. Y específicamente tiene que ver con la información. Cuando hablamos de energía en el macro, ¿sí?, si pensamos en el modelo de los universos, estamos entrando en el campo del universo de Yetzirah, que abarca 6 de las dimensiones, ¿sí?, no solo una, sino 6. Aquí hablamos de Asiá, aquí hablamos del universo de Yetzirah. En el nivel del alma tiene que ver con Ruach, todas estas dimensiones. En el nivel del tetragrama tiene que ver con la letra Vav, para que tengamos una idea de cómo se va relacionando todos los elementos. Pero trayéndolo directamente a la esfera de Hod, tiene que ver con el lenguaje literal. Entendámoslo como la organización de la información. Nosotros organizamos la información en palabras y tiene un límite. En lo divino no tiene límite, pero todo parte de lo divino. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la tradición? Dios crea, ¿sí?, cuando habla, ¿sí? Cuando Dios dice, entonces se da esa creación. Imaginemos nosotros en nuestro universo finito, como también a través de desarrollar esa capacidad que nos fue dada, somos seres de habla, podemos ir construyendo, ¿sí?, y creando. Entonces, todo lo que tiene que ver con Hod habla de lo importante también de la conciencia que tenemos que tener en relación a nuestras palabras, a lo que decimos y al poder creativo que hay en esas estructuras. Entonces, obviamente hay un lenguaje divino y estamos nosotros traduciendo eso a cómo nos podemos acercar a ello. Por eso, claramente, cuando uno está haciendo una tefilá, por ejemplo, y uno hace la tefilá con ese nivel de conciencia, hay mucho de meditación y de ciertas estas técnicas que tienen que ver directamente con la práctica. Hacerlo con esa conciencia lo eleva, ¿sí?, lo eleva a una profundidad, lo lleva a una profundidad, lo eleva a una potencia, ¿sí?, porque estás utilizando ese poder. Ahora, igual nosotros nos relacionamos con un otro a través del habla, ¿sí?, y nuestras palabras, cualquier palabra es divino, ¿sí?, porque es una energía creativa. Entonces tenemos que pensar que cada vez que decimos esas palabras, digamos esas palabras siempre pensando en la gloria de Dios, ¿sí?, en ese poder que se nos otorgó, podemos crear con ellas. Y también, por lo tanto, en un universo dual podemos generar
destrucción. Entonces hay que ser Estoy pensando en la brajá que hacemos antes de comer, alimentos que, digamos, que si no sabemos o no entran en ninguna categoría específica, como el agua, como una soda, como la carne, como el queso, etcétera, que decimos Sheakolni Abid Baró, que es todo gracias a su palabra. O también estoy pensando, por ejemplo, cuando decimos antes de la midá, Hashem Sefatay Tiftahu Pi claro, Agibte y la teja, ¿no es cierto? Que Hashem me abra los labios para que de mi boca pueda salir sus Teila alabanzas. Teja, Sus tu alabanzas, sí, sí, alabanza. sí, Sí. sí, sí, sí. La bendición en sí misma, ¿sí? Bendecir, bien decir, ¿sí? Estás poniendo, ¿sí? Esa potencia de tu palabra en una acción que va a elevar, ¿sí? Cuando tú bendices, elevas lo que estás bendiciendo. Entonces, todo eso tiene que ver con esta dimensión. Ahora, como tenemos un árbol que es un sistema, tenemos 3 pilares, entonces abarcamos el pilar, tenemos el pilar del medio y tenemos el pilar de la izquierda y el de la derecha. Entonces vamos a ver que hay un equilibrio. Tenemos Hod y entonces del otro lado tenemos Netzach. Netzach representa aquello de lo simbólico que hay en este universo. Quiere decir que todo lo que está creado y que se manifiesta en una de sus dimensiones se manifiesta a través de lo simbólico, ¿sí? De lo metafórico. Entonces quiere decir que nuestro universo tiene múltiples dimensiones también en su lenguaje. Hay una forma de leer en el pshat, en lo literal, pero hay una forma de profundizar, ¿sí? Ir hacia el remes y después hacer una interpretación, ¿sí? Una drashá, y después ir hacia el secreto, hacia el sod. Entonces, nosotros tenemos que entender que el universo, lo que está sucediendo en el árbol de la vida, que está explicando cómo toda esta energía divina se va manifestando de diferentes formas. Se expresa a través de nuestras palabras y también se expresa a través de símbolos. El universo está lleno de símbolos. ¿Sí? Y todos esos símbolos tienen una información, una información de esa energía divina. Son, ¿sí? Una forma de esa energía divina. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a entender, a relacionarnos con los símbolos, entonces vamos también profundizando en el sistema. Netzach, por decir, pienso en voz alta, el Maguen David. Tenemos un símbolo y el símbolo está lleno de información. Claro, cada uno nos relacionamos con él, ¿sí? Pero tiene una información que nos dice algo y nos está expresando algo. Nos está expresando un equilibrio, nos está expresando una unidad, nos está expresando también conexión de arriba a abajo, nos está expresando, podemos leerlo de múltiples formas. Claro, lo leemos desde lo particular y después eso nos debería de poder llevar a poderlo entender en lo universal. ¿Sí? Y ahí estamos hablando del campo también de la subjetivo en ambas formas, tanto en el lenguaje hay subjetividad como en la interpretación de lo simbólico hay subjetividad. Pero en la medida que nosotros logramos establecer esta relación con este universo que se expresa en ese nivel, empezamos también a relacionarnos con todo el modelo. ¿Sí? El árbol de la vida en sí mismo es un símbolo. Entonces ahí estaríamos activando Netzach, ¿sí? Por ejemplo. ¿Bien? Tiferet. Tiferet es el centro del árbol de la vida, es esta sefira que está aquí. Cuando estamos hablando de Tiferet, bueno, Tiferet es belleza, quiere decir que cuando el nombre está relacionado con un concepto, ¿sí? Y nosotros lo traducimos, entonces Tiferet, belleza. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que significa? Tiene que ver con el punto de unión, tiene que ver con lo que expresabas hace un rato, esa construcción de esa identidad universal que a la que se llega a partir del desarrollo de la identidad particular. Entonces, Tiferet es el centro de este universo, es el centro de todo el árbol de la vida. En realidad se considera que todas las dimensiones a través de los senderos tienen que tocar en algún punto este centro Tiferet. Tiene que ver con la verdad interior, cuando traemos el árbol hacia nosotros, cuando lo dejamos en lo cosmogónico, seguimos en el nivel de Yetzirah, seguimos en el nivel de Ruach, que tiene que ver con el lenguaje emocional, y por eso también aquí entra el campo de lo simbólico, expresado en Netzach, pero que se relaciona con todo el modelo. Tiferet tiene que ver con la paz. Cuando tú llegas a un momento de paz es porque has alineado todo en el árbol de la vida. Por un La instante. armonía, tiene como un aspecto de armonía y de belleza de armonía, ¿no? Exactamente, donde todo se encuentra.
¿sí? Tiene que ver con ese punto en donde todo está vibrando en una misma frecuencia. Y eso en nosotros es un estado de paz, es un estado de completud. Me gusta traer otra idea que nos ayuda. La palabra shalom, ¿sí? Es paz, en realidad su raíz es shalem. Entonces, lo que quiere decir es estar completo. Entonces, cuando uno está completo, en el lenguaje místico lo leemos como ese estado de unidad. Cuando estás en ese lugar de armonía, entonces hay belleza, ¿sí? Porque todo es armónico, entra en esa dinámica y entonces ahí está pulsando hacia todo el árbol. Eso pulsa hacia todos lados, es como el corazón, si lo quisiéramos también poner en otra forma de entenderlo. Geburah. Vamos hacia arriba. Geburah. Geburah es fuerza. Tiene que ver, por principio, en el modelo con la capacidad de restricción que hay en el sistema. Cuando se hace Tzimtzum, cuando el Ein Sof hace este proceso de autocontracción, está activando, ¿sí?, esta fuerza, está activando esta fuerza de Geburah, está creando, ¿sí?, esa restricción para generar límites. Exactamente. Sí. Entonces, tiene que estar operativo en el sistema. Que sepamos que para la Kabbalah existe la restricción como potencia del Ein Sof. En el Ein Sof todo es unidad, y todo es amor, pero existe como potencialidad porque para que pueda darse este proceso creativo, tuvo que haber hecho este proceso de autocontracción, tuvo que haber activado. Si estábamos hablando de que uno tiene que generar como ese espacio vacío, crearse como un cli, no puede haber un cli, ¿cómo se llama? Como una vasija sin como se suele, sin un límite, exactamente. Así es. Entonces, entendamos que todo en este universo está planteado dentro de esa vasija, por lo tanto, hay un límite. Lo interesante es que el límite es flexible. En la medida que nosotros vamos trabajando en el conocimiento del árbol, acercándonos al conocimiento del árbol, vamos flexibilizando también esos límites. Siempre va a haber un límite en relación a nosotros y el Ein Sof, pero tenemos que ir estableciendo. Mientras más expandemos, entonces menos experimentamos el límite. Entonces experimentamos realmente el amor, ¿sí? Experimentamos ese Gesed incondicional, ¿sí? Esa misericordia infinita, esa compasión divina. ¿Okay? Entonces tiene que haber límite. Un ejercicio práctico como esto tiene que ver con nosotros, ¿sí? Nosotros creamos límites porque necesitamos también un orden. Nosotros le podemos, por ejemplo, poner límites a los hijos. Muchas veces creemos que está en contraposición con el amor que les tenemos. Y el sistema te dice, tiene que existir esa dinámica. Hay una fuerza divina dadora, hay un amor incondicional que viene del Ein Sof, que viene de Dios, pero también, ¿sí?, tuvo que haber un límite para que haya equilibrio, para que funcione el sistema. Entonces, que pongamos esto en un ejercicio y que lo hagamos consciente en nuestra vida. Que hay veces que tenemos que ser claros con esos límites y que también sabemos que tenemos que ir expandiendo los límites. ¿Cómo expandemos los límites? Cuando realmente también experimentamos el amor. En la medida que hacemos trabajamos en este nivel de conciencia, vamos expandiendo de una manera en la que funciona el sistema. ¿Okay? Y de hecho eso me lleva a Gesed, que es el otro lado del árbol de la vida, que es la contraparte o el equipo, como lo queramos ver. Las palabras igual nos limitan, pero que lo entendamos que tiene que haber un intercambio, así como hay un intercambio en todo el árbol, hay un intercambio de Yesod y Malhut, hay un intercambio entre Netzar y Jihod, hay un intercambio de Tiferet con todo el árbol, hay un intercambio entre Gesed y Geburah. Gesed es la misericordia, tiene que ver con el amor incondicional, que es la fuerza dadora, que es el pulso, el motor que genera la creación. Y entonces todo ese dar, ¿sí?, todo ese emanar tiene que ver con este Gesed. En la medida que nosotros trabajamos en la conciencia, lo traemos hacia nosotros, desarrollamos esa capacidad de ver todo, ¿sí?, desde su divinidad, es que vamos encontrando la medida para que el árbol de la vida funcione en su equilibrio. Entonces es muy importante el equilibrio entre el dar y recibir, para ponerlo otra vez también en un ejercicio práctico. Damos mucho y a veces nos cuesta recibir. A veces queremos recibir más de lo que estamos dispuestos a dar. El árbol te habla de un equilibrio, te habla de una medida, la midá. Nosotros tenemos que ir continuamente hacia la midá, hacia esa virtud que es el equilibrio entre todas las dimensiones, y eso tiene que ver con el trabajo,
con el refinamiento, con el autoconocimiento al que nos elegimos adentrar para poder desarrollar, ¿sí?, la vasija, ¿sí?, la potencia de la vasija. Binah, la dimensión del entendimiento. Nosotros estamos construidos de cierta forma que para poder procesar toda la información tenemos que ordenarla. Y esto sucede en el campo del pensamiento. En el nivel del universo, es el universo de Briah, la creación. Pensémoslo así, es el útero. En el nivel macrocósmico es el útero cósmico, es donde se va a gestar la creación. Tiene que ver en el alma, en el nivel del alma con la Neshama, y en el nivel del tetragrama con la segunda Hei, ¿sí?, del nombre de las 4 letras. Todo lo que tiene que ver en el campo de la mente, de los pensamientos que dan forma. Entonces aquí está operativo en nosotros todo el tiempo este aspecto del árbol de la vida. Nosotros todo el tiempo estamos desarrollando el intelecto. Es como un aspecto también más femenino de la creación, ¿no es cierto? En lo cosmogónico claramente tiene que ver con el útero, por lo tanto hay un aspecto femenino en Binah. Pero es importante, aprovechando que lo traes, cada una de las dimensiones es femenino o masculino en relación al lugar que tiene y la dinámica que está en la que está en el árbol. ¿Qué quiere decir? Binah sí es femenino porque recibe de Jochma, recibe la semilla de Jochma. Entonces, en ese sentido, Jochma sería masculino y Binah sería femenino. Pero al momento de Binah dar a Gesed, en la dinámica de Binah con Gesed, Binah se vuelve dadora. Y todo lo que da se considera masculino y todo lo que recibe se considera femenino. Entonces, en el modelo del árbol de la vida, todo es femenino y masculino. Pero nosotros lo que tenemos que lograr es integrarlo como una unidad. Claro, sí, el útero es femenino y no hay nada que puedan hacer si no es a través de lo femenino, de la mujer. Entonces tiene que existir ese aspecto, pero también ese aspecto después tiene que desarrollar lo masculino de sí mismo para poder encontrar el equilibrio. Entonces eso también entra... Suena muy yin-yang, ¿no? Sí, sí, tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con la idea incluso de que todo fue, el primer hombre es creado femenino y masculino, hay muchas interpretaciones de ello, pero hay una idea de que estamos construidos de esa manera. Nosotros hemos escuchado muchas veces que nuestro cerebro creativo y nuestro cerebro racional, ¿sí?, están todo el tiempo buscando una dinámica. Bueno, tenemos una parte de nuestro pensamiento que es racional y en ese sentido lo racional se relaciona con Binah, aunque en el macrocosmos estamos hablando del útero, por ejemplo, porque el racional es el que organiza en este sentido, pero al mismo tiempo lo femenino organiza. Entonces no nos podemos quedar solo con una idea de femenino o masculino aplicado a cada una, sino que tenemos que, depende cómo leemos, es como vamos a entender cuál es la acción que está activa en ese momento, ¿sí?, cómo está activo esa dinámica. Entonces, sí tenemos que saber que Binah representa ese aspecto que ordena y tiene que ver con nuestro pensamiento racional, tiene que ver con nuestro pensamiento lógico, tiene que ver con ese pensamiento que organiza la información. Después la traduce en palabra. Y si ven en el árbol, por eso aquí está Jod, aquí está el lenguaje literal, porque esto después se tiene que limitar para poder llegar a las palabras, ¿sí?, y a los conceptos, pero se conceptualizan desde el pensamiento, empieza aquí el proceso. Y tenemos Jochma, que tiene que ver con la sabiduría. Entonces, el campo de la sabiduría tiene que ver con la conciencia universal y tiene que ver con la información pura, en su estado puro. En el nivel del universo, tiene que ver con el universo de Atzilut, con la emanación, que es la información. En el nivel del alma, tiene que ver con Hayá, con la voluntad, porque ahí es donde está activo el potencial para seguirse manifestando, para seguir emanando. Y en el nivel del tetragrama, tiene que ver con la Yud, con la Yud, que es el inicio de todo. Todo empieza en un punto. De hecho, el punto de la Yud estaría a veces ubicado en Keter porque es el inicio de todo. Todo es esa autocontracción, ¿sí?, que genera un punto y de ese punto se da la expansión. Y ahí es donde sucede todo, dentro de ese útero, que es, sí, dijimos, en el cósmico Binah, pero con la semilla... Como un Big Bang, ¿no es cierto? Como una energía que se contrae y que después se expande. Se expande, sí. Podríamos ubicarlo en el proceso, por ejemplo, del lenguaje cosmogónico. El Big Bang muchas veces se asocia con Shevirat HaKeilim, con ese concepto del que dijimos, que hay esa explosión. Lo interesante es que para los cabalistas
Ese no es el inicio es lo de antes, y lo que sucede primero es la autocontracción. Antes de que haya esa explosión, hubo un proceso de autocontracción, y ahí es donde se hace muy preciso todo este proceso en el lenguaje de la Kabbalah, que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, Jochma tiene que ver con esta parte más creativa. Entonces, si lo pensamos en nuestro cerebro, como lo dije, tiene que ver con la parte racional y la parte creativa. Y todo el tiempo tienen que estar interactuando para que interactúen y haya equilibrio, porque no podemos estar todo el tiempo en lo creativo ni todo el tiempo en lo racional. El modelo te diría, tienes que estar encontrando el punto medio, que nos llevaría a Keter. Keter es la corona, es el punto de contacto entre la luz infinita y la finita, que es el primer punto de contacto entonces con el límite. Keter es un espacio vacío, entonces cuando varias veces Denise nos ha hablado de vaciarnos y llenarnos, tiene todo que ver con el lenguaje de la Kabbalah. Keter en realidad, aunque es la corona, es el espacio vacío de la corona, es el hueco de la corona, no sé si así se diga en en cualquier español, pero bueno, si nosotros pensamos en ponernos la corona, ¿sí? No nos estamos poniendo más que lo limita, pero en realidad lo que hay de potencial es justamente el centro, ¿sí? Que es nada, que es ese vacío que tiene la capacidad de poder recibir todo, ¿okay? Y bueno, un poquito ya para cerrar el último tema que tiene que ver con esta semiesfera, que no se quede ahí, que es importante decirlo. Hay algunas líneas en Kabbalah que no establecen ni siquiera la presencia de Keter, y muchas veces posicionan a Dat como lo máximo hacia donde nosotros podemos llegar, y Keter fuera de algo que nosotros podemos alcanzar, digamos, en nuestra dimensión, en nuestra conciencia humana. O sea, nosotros no podríamos llegar, dicen algunos cabalistas, a entender ni siquiera qué es Keter, porque es el punto de fusión entre lo finito y lo infinito, y no tenemos la capacidad para entenderlo, pero sí tenemos Dat. Dat es el conocimiento. También otra forma de llamar a Dat es conciencia. ¿Y por qué aparece como una sefira transparente o a veces punteada? Quiere decir que a veces la ponen como si fueran líneas, pero entrecortadas, porque tiene que ver con el proceso personal. Porque cuando nosotros estamos haciendo un proceso de autoconocimiento, estamos llevando nuestro sistema a un nivel de conciencia. Entonces, la conciencia es lo que hace que este sistema tome vida. Es decir, que nosotros, siendo partícipes en la experiencia del árbol de la vida y ir refinando cada una de estas dimensiones, es lo que nos lleva a la conexión. Conocer es conectar. Entonces, Dat se relaciona con todo el árbol, se relaciona con los 22 senderos. Quiere decir que cada vez que nosotros integramos una información, se vuelve parte de nosotros, se vuelve parte de nuestro contenido, por lo tanto, se vuelve parte ya de nuestro nivel de conciencia. Y ahí es donde toma vida el Etz Haim, el árbol de la vida en cada uno de nosotros. Maravilloso. Qué ciclo más espectacular, Dalia. Muchísimas gracias. Esperamos de todo corazón que ustedes también como espectadores hayan podido disfrutar y aprender muchísimo también de esta fuente de sabiduría milenaria que también es parte del judaísmo y que realmente nos nutre también, nos permite tomar nuevas perspectivas acerca de nuestro día a día, desde una óptica diferente, ¿no es cierto? Desde una mirada más amplia, más compleja, más profunda. Dios quiera que con esta finalidad grabamos estos videos. Espero que puedan disfrutarlo. Nuevamente, muchísimas gracias, Dalia, por estas valiosas clases que nos estuviste dando. Gracias, Denise. Para mí ha sido un gusto. Me gusta compartir en lo que creo, en lo que estudio, porque eso es lo que también le da vida, ¿sí? Que podamos ser ese punto de conexión y que, bueno, podamos honrar la tradición. Gracias. Muchísimas gracias, excelente. Muchísimas gracias entonces por la oportunidad de tener realmente una persona tan preparada que pueda compartir aquí con nosotros. Y nuevamente les comunico que tenemos aquí al final del video la lista de reproducción por si se perdieron alguno de los videos, por si los quieren volver a ver, si los quieren compartir también